Esta es la segunda parte de nuestra clase de histofisiología de la piel. Vamos a ver cómo está inervada la piel. La piel está dotada de receptores sensoriales de diversos tipos, que son terminaciones periféricas de nervios sensitivos. Además, está bien inervada con terminaciones nerviosas motoras para los vasos sanguíneos, los músculos erectores del pelo y las glándulas sudoríparas. Vamos a ver primeramente un diagrama donde nos muestran los receptores sensoriales de la piel. Acá tenemos un diagrama de los receptores sensoriales de la piel y cada uno vamos a ir estudiando por separado. Yendo desde la A a la F tenemos las terminaciones libres de un axón eferente. Después tenemos las células de Merkel que vimos recién con su disco terminal de un axón eferente. Los corpúsculos de Pacini. Después el D es el corpúsculo de Krause. Después el de Meissner. El E y el F el de Ruffini, respectivamente con sus localizaciones dentro del espesor de la piel. En primer lugar, tenemos las terminaciones nerviosas libres. Fíjense cómo se meten atravesando la membrana basal entre las células de la epidermis, donde terminan en el estrato granuloso. ¿Para qué sirven? Para el tacto fino, el calor, el frío y el dolor. Rodean a la mayor parte de los folículos pilosos y se fijan a la vaina radicular externa de los mismos. Luego tenemos las terminaciones nerviosas encapsuladas que tenemos, fíjense en los dibujos esquemáticos, los corpúsculos de Pacini, el corpúsculo de Meissner, los corpúsculos de Ruffini y los corpúsculos de Krause. Los corpúsculos de Pacini. Ahí tenemos un esquema a la derecha de lo que es un corpúsculo de Pacini, donde se los encuentra en la dermis y en la hipodermis del pulpejo de los dedos, y también los encontramos en las articulaciones, en el periósteo y también en muchas vísceras. Pueden tener de diámetro 1 milímetro o más. Fíjense en rojo, esa es la terminación nerviosa que rompe la cápsula y entra al centro del corpúsculo. ¿Ven? Es una terminación nerviosa mielínica que está rodeada por una estructura capsular. Esta terminación nerviosa al entrar pierde su capa de mielina al entrar al corpúsculo, ¿se dan cuenta? Y va hasta el otro extremo del corpúsculo donde termina en unas dilataciones saculares. Se rodea de láminas muy finitas de células de Schwann, que se llama núcleo del corpúsculo. Y por fuera de este núcleo del corpúsculo tenemos láminas conjuntivas muy finas también, separadas por un líquido similar a la linfa. Eso forma la corteza del corpúsculo. Entre las laminillas podemos encontrar también muy escasas fibras colágenas y alguno que otro capilar. Estas laminillas de tejido conjuntivo son equivalentes de las células del endoneuro. ¿Para qué sirven estos corpúsculos? Responden a la presión y vibración a través del desplazamiento de las láminas capsulares. Y el desplazamiento de las láminas capsulares, ¿qué produce? La despolarización efectiva del axón. Y acá nosotros tenemos 3 imágenes histológicas características de corpúsculos de Pacini. Fíjense que parecen una cebolla hemiseccionada. Fíjense las capas que rodean al filete nervioso que está en el centro. Los corpúsculos de Meissner son receptores del tacto que responden a estímulos de baja frecuencia, donde los encontramos en las papilas dérmicas de labios, palmas de mano y plantas de pie. ¿En qué consisten? Una o dos terminaciones amielínicas que describen trayectos espiralados dentro del corpúsculo. El componente celular consiste en células de Schwann aplanadas que forman láminas irregulares
entre las cuales van transcurriendo los axones, que es lo que estamos viendo en nuestro esquema de la derecha. Estos corpúsculos generalmente son cilindros de extremos adelgazados que pueden tener hasta 150 micras de diámetro mayor, que se encuentran, como dijimos, en las papilas dérmicas y tienen una orientación perpendicular a la superficie cutánea. Además, están envueltos en una cápsula de tejido conjuntivo. Fíjense bien cómo en las imágenes histológicas se observan las papilas, los corpúsculos de Meissner, que parecen unas madejas de lana. Esos núcleos que estamos viendo aplanados, esos son los núcleos de las células de Schwann. Y estas dos imágenes a gran aumento para ver las características de los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Ruffini son mecanorreceptores encapsulados bastante simples que responden al estiramiento y a la torsión. Constan, como nos muestra nuestra imagen de la izquierda, de una fina cápsula que encierra un espacio lleno de líquido y dentro del cual hay una fibra amielínica ramificada que al entrar perdió su vaina de mielina y termina en pequeños bulbos. Esa imagen estamos viendo a la derecha en menor y mayor aumento, marcado con los círculos. Vamos a ver ahora las características de los anexos cutáneos. En nuestra imagen esquemática estamos viendo los anexos de la piel, que son los pelos y folículos pilosos, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas ecrinas, las glándulas sudoríparas apocrinas, la glándula mamaria y las uñas. Vamos a comenzar con los folículos pilosos y el pelo. El folículo piloso, ¿qué es? Es una invaginación de la epidermis en la que se forma el pelo. Fíjense en nuestra imagen de la derecha. Fíjense ustedes cómo viene la epidermis y se mete en la dermis. Se invagina. Eso quiere decir invaginarse. Entonces, se invagina y forma lo que se llama el folículo piloso. Y dentro de ese folículo piloso se va a formar el pelo. Los folículos pilosos y los pelos están distribuidos por casi toda la superficie del cuerpo. Sin embargo, faltan en algunos lugares, como por ejemplo en los bordes y palma de las manos, en los bordes y planta de los pies, en el borde libre de los labios y en la piel periorificial de los aparatos urinario y genital. Este folículo piloso tiene a su cargo la producción y el crecimiento del pelo. La coloración del pelo está dada por su contenido y tipo de melanina. Las hormonas sexuales ejercen una gran influencia sobre la distribución de la piel según el sexo del individuo. En ambos sexos el cabello se va adelgazando con la edad. ¿Por qué? Porque hay menor secreción de estrógenos y de hormonas similares a los estrógenos. Acá tenemos un corte de piel fina donde se observan abundante cantidad de folículos pilosos. Uno de ellos está marcado con la flecha de color amarillo. Antes de entrar a hablar detalladamente de los folículos pilosos, les estoy mostrando dos imágenes de corte transversal a la izquierda y de corte longitudinal de folículos pilosos. Las flechas me están indicando a la izquierda un corte transversal del folículo piloso, en el medio de ese folículo piloso está el pelo y a la derecha encontramos un corte longitudinal del folículo piloso, en cuyo centro también se encuentra el pelo. Acá tenemos cortes transversales y longitudinales de folículos pilosos. Fíjense ustedes, a la izquierda están los cortes transversales del folículo completo. En el medio, lo marrón queratínico, es el pelo propiamente dicho. Y a la derecha tenemos un corte longitudinal de un folículo piloso.
Fíjense que los folículos pilosos van hasta la hipodermis. ¿Cuáles son las partes de nuestro folículo piloso? Tenemos tres partes fundamentales: el infundíbulo, el istmo y el segmento inferior que incluye el bulbo. La base del bulbo está invaginada por la papila dérmica. ¿Qué quiere decir invaginada? Que el tejido conjuntivo penetra en el bulbo. El bulbo está constituido por células matriciales y esas células matriciales que están cerca de la papila constituyen lo que se llama el estrato germinativo del folículo. Miremos nuestro esquema en primer lugar. Arriba a la izquierda vemos un folículo, vemos la parte del infundíbulo que llega hasta la desembocadura de la glándula sebácea. Después tenemos el istmo que va entre la desembocadura de las glándulas sebáceas y la salida del músculo erector del pelo. Y por último tenemos el segmento inferior que me está incluyendo que me incluye el bulbo. El bulbo está marcado con una flecha de color gris. Fíjense que en el medio del bulbo tenemos la papila dérmica, el tejido conjuntivo que penetra ahí con vasos sanguíneos. Después tenemos corte histológico de la parte inferior del bulbo. Fijémonos a la izquierda. Ahí está el bulbo. Fíjense ustedes el tejido conjuntivo que está en el medio, que se está invaginando, y rodeando a esa zona marcada con la flecha amarilla encontramos las células matriciales. ¿Ven? Las células matriciales. Lo mismo estamos viendo en la imagen de la derecha. Fíjense ustedes un corte longitudinal también de bulbo, donde la estrellita verde me está mostrando la papila dérmica, rodeando las células que están más cerca de la papila dérmica en el bulbo, son las células matriciales. Las células matriciales que están en la parte interna de nuestro bulbo en contacto con la papila dérmica, esas células se van a diferenciar en dos cosas: en células productoras de la queratina del pelo, o sea, en las células que van a formar el pelo, y en otra capa que se llama vaina radicular interna. Entre estas células matriciales, nosotros tenemos melanocitos, que son las células que van a donar su pigmento a las células de queratina para dar el color al pelo. Quiero que se fijen antes de avanzar en nuestro esquema de la derecha. Fíjense cómo la piel, la epidermis de la piel se mete en el tejido conjuntivo para formar ¿qué? El folículo piloso. Muy bien. Nuestra flecha de color azul nos está mostrando las células matriciales, o sea, las células madre. Estas células matriciales se van a diferenciar, como dijimos, en esas células que van a dar el pelo, que está marcado con color amarillo. Y van a dar origen también, se van a diferenciar en las células de la capa llamada vaina radicular interna. Fíjense que eso está marcado, lo de la vaina radicular interna está marcado con la flecha roja y la zona del pelo está marcada con la flecha de color verde. Fíjense. Esta vaina radicular interna, que está al lado del pelo, digamos, tiene tres capas. Una capa que se llama capa de Henle, que es la capa más externa, que es una capa de células cúbicas. Por dentro hay otra capa que se llama de Huxley, que tiene una o dos capas de células aplanadas. Y por dentro, ya haciendo cuerpo con el pelo, está la cutícula, que tiene células planas escamosas. Esta vaina radicular interna, que se está viendo muy bien en nuestro esquema de la derecha, termina, fíjense ustedes, termina donde está esa marca de color celeste arriba, ¿verdad? Que es donde desemboca la glándula sebácea en el conducto pilosebáceo. Estas células de la vaina radicular
interna tienen queratina blanda. Acá tenemos cortes transversales para ver el pelo que está en el medio, ¿verdad? Y la capa, la vaina radicular interna. Fijémonos en nuestra imagen, nuestro corte histológico de la izquierda. En el centro que tenemos, marcado con ese solcito amarillo, tenemos el pelo, propiamente dicho. Rodeando al pelo que tenemos. Después vamos a ver las capas del pelo. Rodeando a ese pelo que tenemos la vaina radicular interna. Ahí está la vaina radicular interna que me está mostrando sus capas. La capa de Henle, la más externa, la capa de Huxley. Es medio difícil muchas veces diferenciar cada capa. Y por la capa más interna, que es la cutícula, que hace cuerpo con la cutícula del pelo, porque después vamos a ver que el pelo también tiene una capa externa de cutícula. Fíjense en las dos imágenes de la derecha. Vemos también cortes transversales. ¿Qué hay en el medio? El pelo. El pelo. ¿Qué tenemos? Eso que dice IRS arriba y que está marcado con una flecha de color celeste. Esa es la vaina radicular interna. Es medio difícil de ver sus capas, pero esa es la vaina radicular interna. Y lo que está afuera de la vaina radicular interna, por ejemplo, en la imagen de abajo, está marcada una zona por fuera de la vaina radicular interna, una célula celular epitelial que está marcada con la flecha amarilla. Esa es la vaina radicular externa. Tenemos de vuelta nuestro esquema. Tenemos nuestro esquema con la papila, con el bulbo, ¿verdad? Con la zona del pelo, con nuestra vaina radicular interna, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más vamos a señalar en nuestro esquema? Vamos a señalar que por fuera de la vaina radicular interna se encuentra la vaina radicular externa. En nuestro esquema está marcada como una flecha de color celeste. Esa es la profundización, es la continuación de la epidermis que se profundizó para formar folículo piloso. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo un músculo liso, el músculo erector del pelo, que está señalado con la flecha de color rojo. Por fuera de la vaina radicular externa, ¿qué tiene el folículo piloso? Tiene una membrana, que es la lámina basal de ese epitelio y que le separa de la dermis. Y por fuera tiene una vaina dérmica de tejido conjuntivo que en nuestro esquema está señalada con la flecha de color amarilla. Entonces, de adentro a afuera, ¿qué tenemos en el folículo piloso? El pelo. Después tenemos la vaina radicular interna. Después tenemos la vaina radicular externa, la membrana vítrea, que es la membrana basal de la vaina radicular externa, y por último la vaina dérmica. Y acá tenemos una histología y un esquema al lado para correlacionar. Fíjense, nuestro folículo piloso, ¿verdad? Nuestro folículo piloso que termina en un bulbo, ¿verdad? En nuestro corte histológico. En el bulbo que había estaba la papila, estaban las células matriciales, ahí estamos viendo que ustedes ya saben, ya no les señalé porque ustedes ya conocen. Tenemos la vaina radicular interna, el pelo en el medio, la vaina radicular externa y la vaina dérmica por fuera. Y eso mismo nos está mostrando efectivamente nuestro esquema de la derecha. Acá tenemos un esquema y un corte histológico. Miremos primero el esquema. ¿Qué tenemos en el esquema? Son cortes transversales de folículos pilosos. ¿Qué tenemos? En el centro, ¿qué teníamos? El pelo, la médula y la corteza del pelo. Enseguida vamos a ver eso. Por fuera, ¿qué teníamos? La vaina radicular interna. Después tenemos la vaina radicular externa. Después teníamos la membrana basal de esa vaina radicular externa y el tejido conjuntivo por fuera. Miremos eso mismo en un corte histológico. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el pelo en el medio. Tenemos esa M me está señalando la médula del pelo. La CO, la corteza del pelo. O sea, todo eso es el pelo. ¿Qué le rodea al pelo? Ah, y tiene una cutícula también el pelo. Enseguida vamos a ver. ¿Qué le rodea al pelo? La vaina radicular interna, que está señalada con la flecha de color verde. Por fuera que tenemos la vaina radicular externa, que está señalada con la flecha
naranja. La membrana basal de esa vaina radicular externa que está señalada con la flecha de color celeste. Y por último, la banda de tejido conjuntivo que está por fuera, que está señalada con la flecha de color amarillo. El pelo, ¿cómo está constituido? El pelo está constituido, fíjense en el esquema de abajo, tiene una médula, tiene una corteza y tiene una cutícula. Esa cutícula del pelo se funde con la cutícula de la vaina radicular interna. Su estructura está determinada por factores genéticos múltiples que incluyen 17 genes de queratina, más de 85 genes de proteínas asociadas a la queratina. Y tenemos a la derecha el mismo esquema que ustedes ya conocen, donde estamos viendo en amarillo lo correspondiente al pelo. Los pelos sabemos que están compuestos por células. Estas células están queratinizadas. ¿Y de dónde se desarrollan? ¿A partir de qué? De los folículos pilosos. La queratinización del pelo y también la de la vaina radicular interna se produce poco después que las células dejan la matriz de una región llamada zona queratógena. ¿Y dónde está ubicada esta región? En el tercio inferior del folículo. El pelo tiene varias capas que de dentro para afuera son médula, corteza y cutícula. La médula forma la parte central del tallo del pelo y consiste en una columna de células queratinizadas grandes conectadas de forma laxa. Estas células contienen queratina blanda. Esta capa, la médula, encontramos solo en los pelos gruesos. Luego tenemos la corteza, que es la capa más grande del pelo, la más amplia y constituye alrededor del 80% de la masa total del pelo. Se encuentra por fuera de la médula y está constituida por células corticales grandes que tienen filamentos intermedios de queratina dura. Cada filamento intermedio de queratina está rodeada por un espacio que contiene proteínas asociadas a la queratina con alto contenido de azufre. Estas proteínas son las responsables de la formación del tallo piloso rígido al generar un extenso reticulado de los filamentos intermedios de queratina a través de enlaces de disulfuro. La corteza va a determinar la textura, la elasticidad y el color del pelo. A la derecha nosotros tenemos una imagen que nos está mostrando perfectamente bien las capas del pelo, la médula, la corteza y por fuera de la corteza la cutícula. La cutícula es la capa más externa del pelo. Contiene varias capas de células escamosas queratinizadas y semitransparentes que están superpuestas. Estas células se asemejan a las escamas de un pez, con sus bordes libres hacia afuera, o sea, alejados del folículo piloso. Protege al pelo de daños físicos y químicos, además de determinar su porosidad. Ahí tenemos muy bien señalada la cutícula en nuestra imagen. Hay una zona, se van a fijar ustedes en el esquema que tenemos a la derecha, mientras yo les voy explicando. Hay una zona en el folículo piloso que se llama protuberancia folicular, fíjense en la imagen de la izquierda, protuberancia folicular que está ahí por encima del bulbo. Allí que hay unas células llamadas citoblastos epidérmicos. ¿Y qué son los citoblastos epidérmicos? Son células madre epidérmicas de la protuberancia folicular. ¿Qué hacen? Proveen células madre para el crecimiento del pelo, así como de las glándulas sebáceas. Fijémonos ahora en la imagen de la derecha. Estas células madre van a migrar en dos direcciones, hacia arriba, hacia la glándula sebácea, y hacia abajo, fíjense las flechas, hacia abajo, hacia la matriz del pelo en el bulbo del folículo piloso. Y ahí van a ubicarse. ¿Para qué? Para poder dar origen a ser madre de todas las células que van a originar ¿qué? El pelo y la vaina radicular interna.
¿Se dan cuenta? Fíjense en la imagen cómo estas células madre están dando origen a las diferentes capas del pelo y de la vaina radicular interna. Estas células madre no van a contribuir a la dotación de células madre basales de la epidermis. O sea, no tienen nada que ver con las células madre basales de la epidermis. Entonces, como dijimos, originan las capas celulares del pelo y de la vaina radicular interna, como nos muestra muy bien nuestro esquema. Todos sabemos que el pelo crece, que el pelo se cae. Bueno, para entender todo este crecimiento y la caída del pelo, nosotros tenemos que ver algo concerniente al crecimiento del mismo. El crecimiento del pelo no es un proceso continuo, es un proceso cíclico. Tiene un crecimiento cíclico el pelo que se llama ciclo piloso. Fíjense ustedes a la derecha en nuestro esquema. Tenemos 3 folículos pilosos. Muy bien. Cada folículo tiene su propio ciclo piloso independiente de los alrededor. Mientras que un pelo se cae, el de al lado crece. Así es. Eso es lo que se llama ciclo piloso y que cada folículo tiene su propio ciclo piloso independiente del pelo que está al lado. Las fases de ese ciclo son 3. Fíjense. La primera fase, fíjense en nuestro esquema, es la fase llamada anágena. Es la fase llamada anágena. Nosotros sabemos que las células madre de la prominencia folicular son capaces de producir células madres que van a dar origen a folículos maduros en la fase de anágeno. O sea, nosotros tenemos abundante cantidad de células que están proveyendo células nuevas para que ese pelo vaya creciendo. O sea, es para que ese pelo tenga un crecimiento continuo, que es en promedio de 3 años antes de que ese pelo que está creciendo se caiga. ¿Ok? Luego, hay pelos, supongamos ese mismo pelo pasa a una fase que se llama catágena. Ese pelo involuciona hacia una fase llamada catágena. Fíjense ustedes, ahí tenemos en nuestra imagen la fase catágena. ¿Qué se ve en la fase catágena? Un cordón epitelial que está unido al resto de la papila dérmica. Esa es la fase catágena. Esta fase se puede extender por 3 semanas. El pelo ya no crece y después se desprende de la papila. No hay actividad mitótica y el bulbo toma una forma cilíndrica compacta. Ok. Luego ese pelo va a pasar a la llamada fase telógena, que es una fase de descanso. Es una fase de descanso. En ese momento, el pelo se separa del bulbo, ¿verdad? Se separa del bulbo y entonces ya no tiene sustancias nutritivas. Al no tener sustancias nutritivas, ese pelo finalmente se va a expulsar del folículo en la fase llamada, como recién les dije, telógena. Es una fase de descanso y ahí el pelo se cae. Esta fase puede durar hasta 3 meses. Esta fase telógena deja un espacio para un nuevo tallo piloso que va a volver a crecer durante la regeneración que va a ocurrir en una nueva etapa de anágeno de células que ustedes ya saben van a venir de los citoblastos epidérmicos. Los pelos varían de tamaño. Hay largos y gruesos pelos que se llaman pelos terminales y hay cortitos y finos que se llaman vellos. Los pelos terminales son producidos por folículos que son grandes y largos, o sea que tienen un gran diámetro y que son muy largos. Los vellos son producidos por folículos relativamente pequeños. En los sujetos que tienen pelados, que tienen calvicie, los grandes folículos terminales se van convirtiendo gradualmente en pequeños folículos de vellos después de varios ciclos de crecimiento. Estos folículos de vellos
producen pelos muy cortos y muy finos y permanecen en telógeno en periodos relativamente prolongados. Esto pasa en la calvicie. Vamos a ver ahora las características de las glándulas sudoríparas ecrinas. En nuestro dibujo esquemático de la derecha hay una glándula sudorípara ecrina coloreada de verde, donde se observa su adenómero secretor y su conducto excretor. Fíjense que esta glándula elimina su secreción por el conducto excretor directamente a la superficie de la piel. Las glándulas sudoríparas ecrinas no están asociadas al folículo piloso. Son glándulas tubulares simples enrolladas. Tienen un adenómero secretor y un conducto excretor o segmento canalicular que desemboca directamente en la superficie epidérmica, como estamos viendo en nuestra imagen de la derecha. Estamos viendo el adenómero secretor enrollado y después el conducto excretor que está atravesando la epidermis. La zona en que atraviesa la epidermis está señalada con la flecha amarilla. La secreción de estas glándulas tiene un papel importante en la regulación de la temperatura. La secreción de las glándulas sudoríparas ecrinas tiene una composición semejante al ultrafiltrado de la sangre. El sudor es hipotónico y tiene una baja cantidad de proteínas, tiene cloruro de sodio, urea, ácido úrico y amonio. Estas glándulas se localizan en la dermis y en la hipodermis. Como dijimos, tiene una unidad secretoria y tiene un conducto excretor. La unidad secretoria está constituida por un epitelio cilíndrico, donde encontramos células claras y células oscuras. Las células claras que van a ser responsables de la secreción del componente acuoso del sudor y las células oscuras responsables de la secreción del componente glucoproteico del sudor. Y por fuera de esto se encuentran las células mioepiteliales. A la derecha, arriba, nosotros tenemos una imagen de menor aumento donde estamos viendo las unidades secretorias y los conductos excretores. Abajo, a la izquierda, estamos viendo una unidad secretora marcada con la flecha amarilla. Y a la derecha, abajo, estamos viendo otra unidad secretoria donde vemos las células que lo componen con un asterisco está la luz y por fuera, señalada con las letras mio, se observan las células mioepiteliales. Las células claras contienen abundante glucógeno, mitocondrias y retículo endoplásmico liso y poco retículo endoplásmico rugoso. Tienen membrana plasmática lateral y apical con muchísimos pliegues y la superficie basal también tiene repliegues pero menos complejos y más escasos. Secretan su producto en gran parte a través de la superficie lateral de la célula. Y en esta superficie lateral de la célula entran en contacto con canalículos intercelulares que llevan la secreción a la luz glandular. Y después están las células oscuras que tienen mucho RER y abundantes gránulos de secreción y un Golgi muy desarrollado. Su secreción es glucoproteica y se mezcla con la secreción de las células claras en la luz glandular. A la derecha nosotros tenemos una microfotografía electrónica de una glándula sudorípara ecrina. En esta micrografía se observan las células mioepiteliales que están con la letra MI. Se dan cuenta en la zona basal de la glándula. Y los otros dos tipos de células glandulares, las células oscuras que están como CO y las células claras que están marcadas como CC. La porción apical de la célula oscura es amplia y está en contacto con la luz. La luz está marcada con la letra L, con la luz de la glándula y contienen muchos gránulos secretores. Hay una línea discontinua que marca el límite de una célula oscura ahí arriba. La célula clara está más alejada de la luz de la glándula. Fíjense, la célula clara está marcada con la flecha de color amarillo y está más alejada de la luz de la glándula y su base se apoya en las células mioepiteliales o a veces directamente sobre la membrana basal. Casi
toda la superficie libre de esta célula clara mira hacia el canalículo intercelular, que está marcado como IC. Uno de ellos arriba de estos canalículos intercelulares está marcado con una flecha de color rojo. Las células claras contienen muchas mitocondrias, muchos pliegues de la membrana plasmática y abundantes inclusiones electrodensas de glucógeno. Por fuera de las células claras y oscuras encontramos otro tipo celular que son las células mioepiteliales. Están en el área basal del adenómero secretor, se encuentran también entre las células secretoras y en su citoplasma tienen filamentos contráctiles de actina que se tiñen intensamente con la eosina. Por eso es que a estas células las vemos con un citoplasma fuertemente teñido de rosado. Su contracción va a permitir la expulsión del sudor desde la glándula. Fíjense ustedes en la imagen de abajo, a la izquierda tenemos un adenómero secretor y las células mioepiteliales están señaladas. A la derecha de la imagen tenemos un conducto excretor. Y después tenemos una microscopía electrónica de mayor aumento que la que vimos recién en la diapositiva anterior, donde con una flecha de color naranja están señaladas las células mioepiteliales. Para eliminar su secreción, estas glándulas sudoríparas ecrinas tienen conductos excretores. Estos conductos excretores tienen un epitelio cúbico biestratificado, o sea que tienen dos capas. No tienen células mioepiteliales como tenían las unidades secretorias y sirve para la resorción de agua y de sodio. Fíjense ustedes en la imagen de abajo a la izquierda. ¿Qué tenemos? Acá tenemos una glándula sudorípara ecrina. La flecha amarilla me está mostrando la unidad secretoria que recién vimos con su epitelio cilíndrico, incluso se ven algunas células mioepiteliales. Pero también acá tenemos los conductos excretores, varios conductos excretores. Fíjense, uno de ellos, el más grande, está señalado con la flecha verde, donde observamos un epitelio bicúbico. ¿Sí? A la derecha arriba, ¿qué estamos viendo? Con la flecha roja en la dermis estamos viendo la glándula sudorípara ecrina con sus dos componentes, su unidad secretoria y sus conductos excretores. Y la que me está mostrando la flecha verde, un gran conducto excretor que está yéndose hacia la epidermis para atravesar la epidermis y expulsar su contenido hacia afuera. Entonces, este conducto excretor, como dijimos, atraviesa la epidermis, ¿ok? ¿Y eso dónde estamos viendo? En la imagen de abajo. ¿Ven la epidermis? Y fíjense esa cantidad de conductos, de espacios blancos que estamos viendo dentro de la epidermis. Uno de ellos está marcado con la flecha celeste. Bueno, esos son los conductos excretores que están atravesando la epidermis. Es un conducto excretor que no tiene epitelio, que está tapizado por las células de la epidermis. Ese conducto se llama acrosiringio, que se va a abrir arriba en un pequeño orificio llamado poro sudoríparo y allí va a salir el producto de estas glándulas, que es un sudor hipotónico. Vamos a ver ahora otro anexo de la piel, que es la glándula sebácea, que tiene una secreción conocida como sebo, es una secreción holócrina. El dibujo esquemático que estamos viendo abajo nos muestra lo que es la secreción holócrina, que ustedes ya conocen. Estas glándulas son apéndices en general de los folículos pilosos, que quiere decir que sus conductos excretores desembocan en los folículos pilosos. La mayor parte de la superficie corporal presenta este tipo de glándulas, excepto la palma de las manos y la planta de los pies. Forman lo que se llama unidades pilosebáceas, que están constituidas por 4 elementos: el folículo piloso, el músculo erector del pelo, el pelo y la glándula sebácea.
Son muy abundantes en el cuero cabelludo y en el rostro. En regiones específicas como párpados, areolas mamarias y la zona vermellón o roja, ¿verdad?, de los labios, estas glándulas sebáceas no acompañan, no desembocan en el folículo piloso, desembocan directamente en la superficie de la piel. O sea, sus conductos excretores se abren directamente en la superficie de la piel. El desarrollo de estas glándulas está regulado por factores de transcripción como el SOX, el VLIMP1, el WNT, después el BMP y la vía EDGEOC. La proliferación, la diferenciación y el metabolismo de estas glándulas sebáceas están regulados por las hormonas sexuales, en especial los andrógenos. Estas glándulas están compuestas por células que se llaman sebocitos. En la imagen de abajo estamos viendo las células sebáceas bien identificadas por los círculos de puntos y vemos también las células madre basales. Como dijimos, tiene una secreción holócrina con pérdida total de la célula en esta secreción. Este tipo de secreción es una muerte celular programada. La actividad mitótica de las células basales produce nuevas células y las células maduras están unidas entre sí por desmosomas y uniones comunicantes. La membrana basal de estas unidades glandulares es continua con la de la epidermis y la del folículo piloso. El proceso de producción de sebo toma cerca de 8 días, desde el momento de la mitosis de la célula basal hasta la secreción del sebo. Acá a la derecha tenemos un gran aumento de una glándula sebácea, una unidad secretoria sebácea. La mezcla de las sustancias oleosas de la secreción de estas células, que se llama sebo, es interesante que conozcamos porque es única para cada persona y está compuesta, fíjense, de un montón de lípidos. Por ejemplo, triglicéridos, diglicéridos y ácidos grasos libres, que constituye el 57% de su contenido. Ésteres serosos, el 26%. Escualeno, el 12% del contenido. Y colesterol, así como ésteres de colesterol, conforman el 2% de su constitución. Tiene una composición muy compleja y es específica esa composición para cada persona, como consecuencia de las variaciones genéticas en la concentración de enzimas, pH y temperatura. Entonces, eso le da a la secreción sebácea una firma química única para cada persona. Los animales, como los perros, por ejemplo, que tienen un olfato altamente desarrollado, son capaces de identificar a las personas con base a esta firma química específica. Fíjense en nuestras imágenes histológicas cómo son las glándulas sebáceas. Fíjense cómo se ven sus unidades secretoras, ¿ven? Y en ambas imágenes, se observa un pequeño y corto conducto excretor tapizado por epitelio plano estratificado y que desemboca en el canal del folículo piloso. En ambas imágenes se ve eso. O sea, que esta nuestra glándula sebácea tiene una porción secretora, que son esos alveolos con células grandotas y claras que estamos viendo. Y tiene el conducto excretor, que estamos viendo también, señalados por flechas de color amarillo, que tienen un epitelio plano estratificado. ¿Y dónde se abre ese conducto excretor? En el tercio superior del conducto folicular, en las zonas con pelos. Y en las zonas sin pelo se abre en la superficie de la piel directamente. Por ejemplo, en los labios, en el prepucio, en el glande, en la areola del pezón y en los labios menores. ¿Cuáles son las funciones de la secreción sebácea? Contribuye al mantenimiento de la barrera epidérmica funcional,
Hay dudas si protege o no contra la radiación ultravioleta. Lubrica y protege la superficie de la piel, lubrica el pelo y tiene una protección antimicrobiana gracias a la acidez natural del sebo, que está entre 3 y 4. Acá tenemos dos imágenes. A la izquierda un dibujo esquemático de una piel donde estamos viendo el pelo, el folículo piloso y una glándula sebácea. La glándula sebácea está señalada con nuestra flecha de color gris. Se observa el adenómero de dicha glándula y el conducto excretor. Y se ve que ese conducto excretor desemboca en el folículo pilosebáceo, que es la forma de excreción de estas glándulas en las regiones del cuerpo donde hay pelos. Ya dijimos que cuando no había pelo, su conducto excretor desembocaba directamente en la superficie de la piel. A la derecha nosotros tenemos una microscopía óptica teñida con hematoxilina y eosina de glándulas sebáceas. En los cuadros vemos los adenómeros alveolares y con las flechas amarillas estamos señalando los conductos excretores tapizados por epitelio plano estratificado de estas glándulas y que desembocan en el conducto pilosebáceo que está marcado más arriba. Las glándulas sudoríparas apócrinas es nuestro tercer tipo de glándulas que encontramos en la piel. Fíjense en el esquema que tenemos a la derecha, son glándulas grandes y ahí están señaladas con unas glándulas tubulares enrolladas pintadas de color celeste. Son glándulas tubulares arrolladas de luz muy amplia y que, así como las glándulas sebáceas, están asociadas a folículos pilosos. ¿Dónde las encontramos? En las axilas, en la areola del pezón, en la región anal, en el conducto aditivo externo y en los párpados. Su secreción es rica en proteínas que contienen ferohormonas. Y acá nosotros tenemos una vista a menor aumento de glándulas sudoríparas apócrinas. Fíjense ustedes, los adenómeros secretores son algo irregulares en su contorno, su luz está bastante dilatada y en ella se halla secreción. Estas unidades secretoras están en medio de tejido adiposo de la hipodermis. Esta es una glándula de secreción merocrina, su nombre es apócrina, pero realmente su secreción es merocrina. Está constituida, como cualquier glándula, por la porción secretoria o adenómero y la porción excretora o conducto excretor. El adenómero, acá tenemos imágenes de los adenómeros. Los adenómeros tienen un epitelio cúbico uniestratificado, ¿verdad? Con células mioepiteliales basales. La luz, como dijimos, es amplia y las glándulas almacenan su secreción dentro de la luz. Por eso siempre vemos, como en la imagen de la diapositiva anterior, la secreción dentro de la luz. Las células apicalmente tienen una protrusión hacia la luz. Se ve perfectamente bien, sobre todo en la imagen de abajo a mayor aumento, pero también en la imagen de arriba. Es una protrusión vesiculosa. Esa protrusión no es lo que se descama para la secreción, sino que en esa protrusión podemos encontrar las vesículas secretoras que van a ser eliminadas y entonces la secreción será de tipo merocrino. O sea, los gránulos de secreción apicales van a ser eliminados por exocitosis. El citoplasma de estas células tiene abundante cantidad de lisosomas y pigmento de lipofucsina. Y acá tenemos una imagen a mayor aumento de ese epitelio del adenómero. Fíjense, una sola hilera de células, por fuera están las células mioepiteliales y las células tienen esas vesículas, esas proyecciones vesiculosas a la luz, hacia la luz en su tercio superior y en esas proyecciones se encuentran los gránulos de secreción apicales que serán eliminados por
exocitosis. El conducto excretor tiene un epitelio cúbico estratificado. En general es biestratificado, aunque podría ser de 3 niveles. Y se parece muchísimo al conducto excretor de la glándula sudorípara écrina. Al igual que ella, las células superficiales tienen una gran cantidad de tonofilamentos aglomerados en su extremo superior, en el extremo citoplásmico superior que da hacia la luz, lo cual le imparte a esa zona un aspecto vítreo. No hay células mioepiteliales en relación a los conductos excretores. La luz es estrecha y, a diferencia de los conductos excretores de las glándulas sudoríparas écrinas, acá no hay resorción de sustancias. La secreción de las glándulas apócrinas contiene ferohormonas, además proteínas, hidratos de carbono, amonio, lípidos y ciertos compuestos orgánicos que le confieren olor. Las secreciones varían según el sitio anatómico. Por ejemplo, en la axila, la secreción es lechosa y un tanto viscosa. Cuando se secreta, este líquido es inodoro. Sin embargo, por la acción de las bacterias en la superficie de la piel, adquiere un olor acre. Acá nosotros tenemos dos hermosas imágenes de conductos excretores de glándulas sudoríparas. Y ahora nos quedan las uñas, otro anexo de la piel. ¿Qué son las uñas? Son placas de células queratinizadas que contienen queratina dura. La queratina dura tiene un gran contenido de azufre. Nuestro esquema nos muestra un corte para ver longitudinal, para ver todos los componentes de la uña. Fijémonos en el esquema cuando les voy explicando. La uña o placa ungular, fíjense en el esquema. La uña o placa ungular descansa sobre un lecho. Ese lecho se llama lecho ungular. ¿En qué consiste el lecho ungular? En células epiteliales que son continuas con el estrato basal y espinoso de la epidermis. Yendo un poquito hacia la izquierda vamos a encontrar la raíz ungular o raíz de la uña. La raíz ungular está oculta por un repliegue de la epidermis, que después vamos a ver cómo se llama, y que cubre la raíz ungular. Cubre a un grupo de células de la zona germinativa o matriz ungular, que está señalada abajo con nuestras flechas. ¿Qué tiene esta matriz? Tiene muchas células, entre las cuales podemos citar células madre, epiteliales, melanocitos, Merkel y Langerhans. Fíjense además que en nuestro esquema, antes de entrar a la raíz ungular, encontramos una zona llamada lúnula. Vamos a ver de qué se trata enseguida. La queratina de la uña, así como recién dijimos, es una queratina dura que no se descama y está compuesta por filamentos de citoqueratina muy juntos, incluidos en una matriz amorfa de queratina con un elevado contenido de azufre. El proceso de formación de la queratina dura es igual al proceso de la formación de la queratina de la corteza del pelo y no incluye la formación de gránulos de querato y hialina. La adición constante de células nuevas en la raíz de la uña con su producción de queratina es la causa del crecimiento de la misma. Ahí donde nosotros vemos raíz ungular, allí se van depositando nuevas células que nacen de la matriz del epitelio que está en la matriz ungular. ¿Qué es la lúnula que estaba señalada en nuestras dos diapositivas anteriores? Es esa semiluna clarita, cercana a la raíz de la uña. ¿Por qué es de color claro? Allí es donde se hallan células matriciales que tienen queratinización parcial. Otras dos estructuras que tenemos que ver
se refieren a la zona de la piel en relación con la uña. Una de ellas se llama eponiquio. Ahí tenemos en nuestra imagen el eponiquio. Es un pliegue cutáneo que cubre la raíz de la uña, la raíz ungular. Eso es lo que se llama cutícula. Y después tenemos otra zona de piel que está por debajo, que se llama hiponiquio. También se ve en nuestra imagen. Es una capa epidérmica engrosada que asegura el borde libre de la placa ungular o uña en el extremo del dedo. Y con esto terminamos la segunda parte de nuestra clase de piel y anexos. Muchas gracias.